Bienvenidos a todos, mi nombre es Andrés Borbor, este es mi canal de Psicología Integral, más vidas positivas. Hoy vamos a hablar de cómo comunicarnos efectivamente con nuestros hijos, específicamente con los adolescentes. Muchos padres y madres tienen muchas dificultades para comunicarse con sus hijos, más que todo cuando son adolescentes. No se dan cuenta es que cometen un gran error en la forma de comunicarse con ellos. Es lo que imposibilita que sus hijos los escuchen y a largo plazo deteriora gravemente la relación familiar. En la siguiente historia que te voy a contar vas a aprender de cómo tener un diálogo más sano con tus hijos y obviamente con todo tu entorno. Había un duende que habitaba en una casa. Por lo general no le molestaban los humanos, siempre y cuando no fueran escandalosos y lo dejaran vivir en paz, pues si lo molestaban no dudaba en devolverles el favor con abundantes travesuras. La pequeña vivienda se llevaba deshabitada casi un año cuando el duendecillo vio llegar una pequeña familia. Eran solamente una mujer y su hijo, que tenía alrededor de 14 a 16 años. El duende sintió alivio con el pequeño número de humanos con el que compartió techo, pues así él pasaría desapercibido y nadie lo molestaría. Esa misma noche se dio cuenta que las cosas no serían tan sencillas. Se estremeció al escuchar una ruidosa discusión. Al parecer se debía a que el joven quería salir a una fiesta con sus amigos y su madre no estaba de acuerdo. Bueno, todas las familias tienen problemas de vez en cuando, pensó la pequeña criatura, y salió a tomar un paseo mientras se tranquilizaban las cosas. Creyó que sería una situación fortuita y que no tendría problemas con la pequeña familia. Una vez más estaba equivocado, pues prácticamente todos los días habían discusiones. Porque el chico no ayudaba en los quehaceres, porque llegaba tarde, por sus bajas calificaciones, porque perdía mucho tiempo en su celular, porque no obedecía las órdenes de su madre. En fin, parecía que se esforzaban para que la tensión en la casa fuera constante. Aunque las razones variaban, las discusiones siempre eran lo mismo. La mujer alzaba la voz, vociferando que el chico debía prestar más atención y que estaba cansada de esforzarse por él y no ver resultados de su parte. Mientras tanto, el joven tenía una respuesta y palabra para cada reclamo de su madre, y cuando no era así, simplemente contestaba con su indiferencia, lo que enfurecía más a su mamá. En ocasiones parecía que estuvieran practicando el guión de una obra teatral, pues simplemente eran las mismas escuchas y los mismos reproches por parte de los dos. Al ver que las cosas seguirían a este ritmo, el duende decidió darles una lección a este par. No tenía muy en claro qué travesura jugarle al chico, pero ya sabía que a la mujer le quitaría la voz por unos días, pues sus gritos eran lo que más le desagradaban. Esa noche comenzó como todas las demás, por lo que el pequeño duende decidió lanzar ese hechizo para dejar a la mujer afónica por un tiempo. Pero mientras realizaba su encantamiento, la discusión lo distrajo tanto que terminó lanzándolo de forma incorrecta. Justo cuando la señora estaba a punto de exclamar que el joven era igual de ingrato y de bueno para nada que su padre, sintió cómo las palabras se le atoraban en la garganta, lo cual cambió de inmediato su expresión, que pasó de ser de furia a desconcierto. Intentó exclamar sus pensamientos de nuevo, solo para sentir ese nudo en su garganta que no la dejaba expresarse. Llena de confusión, gritó: «¿Qué me está pasando?». Sentir que esas palabras salieron de su boca fue un gran alivio, como una bocanada de aire después de pasar un tiempo bajo el agua. Pero cuando se dispuso a exclamar su siguiente reclamo a su hijo, la obstrucción regresó.
Su hijo poco a poco empezó a percatarse que algo no andaba bien y el enojo que sentía hacia su madre empezó a transformarse en preocupación. En especial después de preguntarle a su madre: ¿pero qué tienes? ¿O qué te pasa? Y verla salir corriendo hacia su habitación. Ya en su alcoba, la joven madre intentó hablar. Lo logró sin ningún problema, por lo que pensó que pudo haber sido una reacción alérgica o una respuesta nerviosa extraña. Lo que era cierto es que los deseos de discutir se habían esfumado, por lo cual se dispuso a descansar. A la mañana siguiente, lo primero que hizo al ver a su hijo fue decirle: ¿cómo estás? Sintió un gran alivio al percatarse que lo decía sin ningún problema, pero cuando quiso responder a su hijo, quien le había regresado la pregunta, no pudo hacerlo. No sabía si se estaba volviendo loca o había algo en su nueva casa que le estuviera cerrando la garganta. Al ver la preocupación en el rostro de su madre, el chico le preguntó: ¿estás bien, mamá? Y la mamá le contestó: ¿notaste algo raro desde ayer en la noche? Lo cual no tuvo ningún problema en pronunciar. Por otro lado, el duendecillo, que desde el día anterior había estado observando todo con atención, por fin se dio cuenta que había cometido un error. En lugar de enmudecer a la dama, el hechizo hizo que solamente pudiera hablar con su hijo haciendo preguntas, lo cual le pareció aún más interesante. Si por algo se caracterizaba la joven señora, era por su inteligencia, y aunque no sabía lo que le estaba pasando, fue capaz de descubrir que podía hablar sin ningún problema, pero que al estar al frente de su hijo, lo único que podía hacer era elaborar preguntas. No sabía qué hacer, pues si acudía al médico seguramente la tacharían de loca e incluso la podrían meter a un manicomio o algo similar. Después de una hora de reflexión, recordó que había dejado a su hijo desayunando solo y ya era hora de limpiar la cocina, pero para su sorpresa la cocina ya estaba limpia, lo cual le extrañó mucho y procedió a preguntarle a su hijo si él lo había hecho. Él confirmó que en efecto él había sido. Con la incapacidad de decir gracias y con la confusión que seguía en aumento, la madre no pudo hacer nada más que asentar con la cabeza antes de retirarse del cuarto de su hijo. Esa misma noche, la joven mujer estaba en la sala de su casa pensando en todo lo que estaba pasando, cuando escuchó a su hijo exclamar desde la puerta principal: «Al rato vengo». Sin pensarlo, la madre gritó: «¿A dónde vas?». «A una fiesta», le contestó. «Estás loco, no vas a ir a ningún lugar a estas horas». Es lo que pensó en responder antes de que el hechizo se lo impidiera. El adolescente conoce a la perfección lo que su madre le diría, por lo que ya tenía varias frases para responderle, denotando su rebeldía y aumentar la preocupación y sufrimiento de su madre, que se merecía pasar un mal rato por tratarlo como un niño y quererlo controlar, o por lo menos eso es lo que él pensaba. Sin embargo, ninguno de los dos pudo seguir ese guión que desde hace años repetían una y otra vez en cada discusión, pues al ser incapaz de dar órdenes, la mujer no tuvo más remedio que reflexionar a detalle sus palabras y convertirlas en preguntas. El chico, por su parte, esperaba ver el rostro de su madre molesto, autoritario e incomprensivo hacia él, pero en su lugar vio a una madre pensativa, lo cual derrumbó la postura rebelde que llevaba. Después de varios segundos pensando, por fin la dama exclamó con un tono de incertidumbre y duda, pues no sabía si podía ser capaz de expresarlo. Le dijo a su hijo: «¿Crees que estas son horas adecuadas para que estés en la calle?».
No me va a pasar nada, en realidad solo voy a la casa de un amigo que vive aquí cerca, dijo el chico. La entonación con que su madre le hizo la pregunta le imposibilitaba actuar con la superioridad y descaro que se había acostumbrado. Después de reflexionar en su próxima pregunta, la mujer dijo: ¿crees que tu conducta es la adecuada para que tengas la libertad de salir a estas horas con tu amigo? Claro que sí, contestó el joven. Pero mientras su madre pensaba en su siguiente pregunta, el silencio le pareció intolerable al muchacho y como si algo lo presionara por llenar el silencio contestó: bueno, tal vez no me he comportado muy bien, pero hoy en la mañana te ayudé a limpiar sin que tú me dijeras. Creo que eso debe valer por algo. Y aunque la mujer deseaba refutar el comentario de su hijo diciendo que no porque él lo hiciera una vez era suficiente y echarle en cara todo lo que ella hacía a diario, fue imposible para ella decirlo, y al verse obligada a pensar, llegó a reconocer dentro de ella que su hijo tenía un poco de razón, pero aún no estaba convencida, por lo que le contestó con la siguiente pregunta: ¿tú cómo crees que me siento cuando sales tan tarde a la calle? ¿Crees que me gusta? Lo que el chico contestó: pues te preocupas y te sientes mal. ¿Y por qué crees que hago todo eso?, respondió la mamá. No lo sé, tal vez porque te interesa molestarme, dijo su hijo. ¿Crees que si quisiera molestarte me preocuparía porque estuvieras bien, porque no te pasara algo malo?, respondió la mamá. No, supongo que no es porque me quieras molestar, suspiró el hijo. Este ejercicio de reflexión era algo extenuante para la señora, pues realmente nunca se había puesto a profundizar en sus palabras, por lo que cansada decidió preguntarle a su hijo: entonces, ¿qué crees que debemos hacer en este momento con tus deseos de salir? Esta pregunta también hizo reflexionar al joven, quien respondió: pues creo que tengo derecho a salir, pues hoy no he hecho nada malo y te ayudé aunque fuera un poco. Pero para que no te preocupes tanto y porque mi conducta no ha sido la mejor, creo que solo estaré una hora y regresaré antes de que sea muy tarde. La imposibilidad de refutar la propuesta de su hijo fue lo único que la hizo aceptar la propuesta de él, aunque después de pensarlo un poco no estaba tan mal la resolución a la que habían llegado. Esta era la primera vez que en ese hogar se generaba un verdadero diálogo, y aunque fue un enfrentamiento, había dejado a los dos con una sensación de satisfacción, pues los dos sintieron que habían sido escuchados y habían tenido la oportunidad de expresarse. El hechizo del duende duró unos días más, en los que surgieron los mismos conflictos de siempre, con la diferencia que en esta ocasión los miembros de la familia no podían seguir con el libreto de quejas y reclamos que durante tanto tiempo habían mantenido sin pensar. En cambio, la madre se vio obligada a meditar con cuidado las preguntas que le haría su hijo, mientras que el muchacho se veía movido por las preguntas y la actitud de su madre al indagar en sus emociones y motivaciones, lo cual le ayudó a sacar muchas cosas que él tenía guardado, que le perturbaban y le alimentaban sus conductas rebeldes. La relación entre los dos había mejorado mucho. La mujer se había vuelto experta en elaborar preguntas. Un domingo en la mañana, al despertarse, la mujer se dio cuenta que el desayuno estaba preparado y exclamó: «Muchas gracias, hijo, esto huele delicioso». En ese instante se dio cuenta que su nudo en la garganta, el hechizo del duende, había desaparecido. Sin embargo, los cambios perduraron. Además, ahora cada vez que la señora ordenaba, le pedía o le aconsejaba algo a su hijo, él la escuchaba. Este enorme cambio
le llevó a preguntarle a su hijo: ¿por qué hace unas semanas, cuando yo te daba una orden, un consejo, una indicación, o en general, cuando querías que me escucharas, tú siempre me ignorabas y ahora haces todo lo contrario? Lo que el muchacho contestó: pues creo que era porque yo también me sentía igual que tú, ignorado, controlado, como si mi opinión no valiera nada. La madre soltó una carcajada y respondió: creo que tiene mucha lógica lo que me estás diciendo, pues no puedo esperar que alguien esté dispuesto a escucharme si no estoy dispuesta a escucharlo también. Esta frase dibujó una sonrisa en el rostro de la mamá, otra en el del hijo y otra en la del duendecillo, que desde una viga en el techo presenciaba esta interesante plática. Bueno, espero que con esta historia puedan reflexionar sobre la importancia de escuchar a nuestros hijos y a la par preocuparnos por sus emociones. Así que si te gustó el video, dale me gusta. Si tú crees que esta información le puede ayudar a otra persona que tú conozcas, compártesela. Así que hasta la próxima. Gracias.